confusión? Hola, buenos días. Pues cámara. El paraje del Estret de les Aigües de Bellús, lugar donde se encuentra el Assut de Bellús y la Cova de la Petxina, es una zona de gran valor patrimonial y paisajístico, un rincón cercano a la Cova Negra de Xàtiva y les Arcadetes de Alboy, y que, todos ellos juntos, forman uno de los recorridos más bonitos de la provincia de Valencia. Esta cavidad prehistórica, perteneciente al Paleolítico Medio, está enclavada en el paraje del Estret de les Aigües, un espacio único de la Vall d'Albaida con alto valor ambiental y patrimonial. Cerca del cauce del río Albaida, encontramos en su lado izquierdo dos construcciones singulares que se aprovecharon de la fuerza de sus aguas para la obtención de recursos: el Molí Warner y la Casa de la Llum. El molino se utilizó para moler trigo para la obtención de harinas, y la Casa de la Llum se construyó en el siglo XX como central hidroeléctrica. El yacimiento arqueológico de la Cova Negra se encuentra en el meandro más amplio del río Albaida, hogar del hombre de Neandertal en el Paleolítico. En la cueva se conservan numerosas pinturas, y los restos encontrados varían desde cerámicas a utensilios para el fuego. Nos encontramos en un espacio de importancia fundamental para comprender la cultura del musteriano y la realidad de los neandertales. En el Museo del Almodí se exhibe una reproducción exacta de un hueso parietal de la época, descubierto en la cueva
en una de las múltiples excavaciones que se han realizado en el yacimiento. Me da miedo. Les Arcadetes d'Alboi, también conocido como el acueducto del Barranco del Pont Sec, un precioso acueducto catalogado como bien de interés cultural, de época gótica, o eso se cree, que está formado por sillares y 9 arcos apuntados, con unas dimensiones de más de 200 metros de longitud y unos 20 metros de altura sobre el punto más bajo. El canal de Bellús a Játiva, en la provincia de Valencia, España, nace en la fuente de Bellús, en medio de lo que se conoce como Senda del Estret de les Aigües. Se trata de una monumental obra hidráulica de gran magnitud y belleza, que bordea el margen izquierdo del río Albaida. El canal nace a 112,73 metros de altitud y tiene una longitud de 758 metros. Recorre 3 términos municipales, Bellús, Genovés y Játiva, hasta llegar a esta última población. Bajo el suelo, la tubería está construida con una sucesión de cuerpos de cerámica de 1 a 74 centímetros de grosor y 84 centímetros de diámetro. Esta obra se reforzó en el exterior con argamasa. Los respiraderos facilitaban la entrada de los niños que limpiaban antiguamente las tuberías y arreglaban los desperfectos. Cuenta la leyenda que estos respiraderos nacieron gracias al ingenio de la hija del rey musulmán, de Sativa, lo cual permitió el paso del agua lo largo de todo el recorrido. Ahora bien, sus celosos hermanos le pagaron la genial idea con la muerte, hecho que recuerdan 2 hermosos manantiales de agua cristalina que nacieron en el lugar del suceso. Muchas veces. Sí.